clase nos habíamos quedado en esta línea de tiempo en la que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que a partir de entre 1950 y 60 ha sido el desarrollo inicial de los materiales de restauración estética. Empezamos con los de micropartículas, ¿no es cierto?, y luego aparecieron los híbridos. Sin embargo, al aparecer las micropartículas también aparecieron las resinas de curado con luz ultravioleta, que como les dije, ya no se utiliza la luz ultravioleta, ¿no?, porque era muy dañina a la retina del ojo humano. Sin embargo, fue reemplazado por la luz visible, es esa luz azul que ustedes ven en las discotecas, pero de una longitud de onda diferente, ¿no? Esta tiene que ser entre 400 y 500 nanómetros. Sin embargo, los daños que también nos producen a los odontólogos con el tiempo también son reales y debemos tener los cuidados. A partir de 1970 aproximadamente, 1980, a finales o principios de los 90, aparecieron las resinas híbridas, ¿no?, donde ya hemos hablado que están las cerámicas, las resinas camaleón, las resinas glow. Aparecieron también ahí los de nano relleno, empezaron sus primeros inicios a partir del 2000, y junto con ellos el desarrollo de nuevos sistemas adhesivos que también los vamos a ver a continuación, ¿no? Los de nano relleno y de control de polimerización, como muchos me han preguntado en práctica, aparecen a partir del 2010 y estamos en un boom de este tipo de relleno, ¿no? O digo, de este tipo, el uso de este tipo de resinas con este tipo de relleno. Como les vuelvo a repetir, ahora el curado es con luz visible, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una consideración, y aquí me quedé en la anterior clase, que hay resinas que son empacables o condensables, muy similar a la textura de la amalgama. Hay otras resinas que tienen una densidad mediana, ¿no es cierto? Y hay otras de baja viscosidad como las flow, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las empacables, ¿no es cierto?, o condensables se parecen mucho a la consistencia masillosa del óxido de zinc-eugenol. Entonces nos permite hacer un tallado mucho más perfecto o más detallado en nuestras restauraciones. Las de consistencia mediana también las utilizamos, ¿no es cierto? Sin embargo, las podemos utilizar en lugares o cavidades que no tengan mucho esfuerzo, ¿no? Porque el relleno es menor. Cuanto más baja es la viscosidad, el relleno es menor, ¿no? Entonces la resistencia y sus propiedades obviamente también van a ser menores, ¿sí? Y las flow, como les había indicado, es una opción para hacer una cementación provisional y o, doctores, realizar un sellante a través de este tipo de resina, ¿no? Entonces, las empacables tienen su misma presentación como las hemos visto en las fotocurables, ¿no es cierto? Vuelvo a aclarar, su densidad es alta, ¿no es cierto? Su cantidad de relleno es 61%, y lo que les he repetido hace rato, ¿no? Se maneja muy similar a lo que es la amalgama, ¿no? Eso nos permite tener un tallado mucho más detallado y formar o hacer la morfología de los dientes sin pensar de que este material se va a caer o necesita una matriz, se deja tallar, ¿no? Es, hasta cierto punto, como lo que hemos visto en la práctica, en el tallado de ceras, ¿sí? Es muy lindo porque se deja manejar capa por capa. Se puede condensar o tallar una capa de 1 milímetro, lo polimerizas y luego otro milímetro y otro milímetro. Como les he dicho, está más útil o es más útil por la cantidad de relleno que tiene en sectores posteriores, es decir, en cavidades clase 1, 2 simple y 2 compuesta, ¿no es cierto? Como lo ven en imágenes, fíjense. Entonces se maneja por partes.
no tiene que exceder el grosor de 1 milímetro. Lo bueno es que se deja tallar. ¿Qué propiedades tiene? Estética, pues las fotopolimerizables, con las fotopolimerizables podemos llegar a una similitud muy real a lo que es la estructura dental, tanto en la dentina como en el esmalte. Inclusive hay opacadores, ¿no? De pronto el muñón está oscuro, entonces se pone un opacador y luego recién. Seguro que cuando ustedes empiecen a comprar el material de resinas, les van a decir, ¿quiere color dentina o color esmalte? No se olvide que el color dentina es saturado, o sea, tiene un color uniforme. En cambio, el color esmalte es translúcido y transparente como el vidrio, ¿no? Sin embargo, hay colores dentro de eso, ¿no? Por eso es que logramos la similitud de la estructura dental. La estabilidad dimensional, al ser plásticos, ¿no es cierto? La contracción es mínima, las partículas son finas y por ser mismo un polímero, ¿no es cierto? Sus propiedades químicas tienen una escasa absorción acuosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, es compatible con una larga o prolongada permanencia en boca, ¿no? Son hidrosolubles además. Sus propiedades mecánicas obviamente no son comparables con una amalgama, ¿no es cierto? Aún siendo las mejores resinas, aún siendo condensables, qué sé yo, no son comparables a una amalgama, más todavía si nosotros nos enfrentamos a una persona con un biotipo facial braqui. Usted ya sabe qué es un braqui, ¿no? Entonces, es muy difícil. Sin embargo, si el paciente requiere, entonces hay que advertirle de que su resistencia compresiva es menor, la traccional es menor, la abrasión también, ¿no es cierto? Y tenemos que partir del principio o del paradigma que no ha cambiado, es que un diente restaurado por primera vez pierde un 25% de sus propiedades mecánicas. Y ya no puede morder como antes. Por segunda vez, un 50%, ¿no es cierto? Y se compara ya a una incrustación. Y por tercera vez, que ya es una corona, pierde el 75% de su capacidad masticatoria. Entonces, partiendo de ese punto de vista y la magnitud o el amplio de la cavidad, usted tiene que hablar con sus pacientes, ¿no? Las propiedades físicas, al ser polímeros, como les he dicho, la conductividad térmica es baja, la eléctrica lo mismo, ¿no es cierto? Lo bueno es que su expansión térmica de estas resinas compuestas, ¿no es cierto?, con el calor y con el frío, tienen valores muy similares a los de la estructura dental. Entonces, por eso se adapta y, de hecho, la percolación es menor en este tipo de restauraciones. Tienen radioopacidad, por supuesto, los de microrrelleno, las resinas de microrrelleno y los híbridos, es decir, que lo podemos detectar en una radiografía. De fácil manejo, por supuesto, particularmente los de fotopolimerización. La facilidad de acabado y pulido, pues esto depende mucho del tipo de resina que estemos manejando, pero en general ya los de nano relleno nos permiten un acabado y pulido, inclusive sin la matriz. De todos modos, cabe recalcar que el mejor acabado y pulido, ¿no es cierto?, de una resina siempre es la que está dada, perdón, la que está dada por la matriz, ¿no es cierto?, la matriz de acetato de celulosa, en la que iguala todos los rellenos, grandes, pequeños, nano, etc. Siempre que nosotros desgastamos, no se olviden que queda el macro relleno o parte de ese nano relleno expuesto, ¿no? Entonces hay que lograr el acabado y pulido con piezas multilaminadas o especiales para el acabado y pulido y tratar de lograr siempre una superficie lo más tersa y suave de acuerdo a lo que hemos estudiado en materiales de acabado y pulido, ¿sí? La compatibilidad con los tejidos bucales, pues son polímeros que realmente no provocan ninguna reacción a los tejidos blandos, ¿no es cierto?
Sin embargo, hay que tener muy en cuenta las bases cavitarias que vamos a poner y el grosor de acuerdo a la profundidad para evitar problemas de que pase los estímulos, ¿no? Tanto mecánicos como físicos hacia la pulpa, ¿no? Entonces, recordemos que las propiedades actuales, ¿no es cierto? El color es una maravilla, les he dicho, hay colores de esmalte, de dentina, translúcidos, no translúcidos, ¿no es cierto? Los tenemos con alta carga inorgánica, o sea, relleno, baja contracción y coeficiente de expansión, son fáciles de pulir y de texturizar, ¿no es cierto? Una gran ventaja de las últimas resinas, de las últimas generaciones, es su fluorescencia, que les he explicado en la anterior clase. Entonces, en la luz blanca ya no desaparecen, ¿no es cierto? Están con con la misma fluorescencia que tienen los dientes naturales y pues los podemos aplicar ahora tanto en sectores anteriores como en sectores posteriores sin problemas, ¿no? ¿Para qué se usan estas resinas? Prácticamente se usan para todas las cavidades, inclusive, ¿no es cierto?, para reconstruir muñones en los cuales nosotros nos vamos a apoyar para hacer una restauración indirecta, como son las coronas o puentes. Entonces, está indicado para todas las clases. Por eso es que nuestra práctica de resinas la vamos a hacer así. ¿Cómo se manipula? El sistema de autocurado, para que usted lo conozca, por si alguna vez va usted a hacer un año o el año de provincia, no sé qué le llama, internado ahora, ¿no? Entonces, si de pronto encuentra, el sistema de autocurado es muy similar al hidróxido de calcio. Se proporciona en cantidades iguales, se mezcla, ¿no es cierto?, con una espátula plástica simple, aproximadamente unos 20 a 30 segundos, mejor si es menos tiempo. El espatulado es circular, es solo hasta homogenizar los colores porque tiene base y catalizador, fíjese antes de usarlo. Tu tiempo de trabajo, mire, es de 1 a 1,5 minutos, incluyendo el tiempo de mezcla o espatulado. Entonces, por eso es que se nos acorta. En 1 minuto se tiene que lograr la forma de ese diente, colocar la matriz y esperar aproximadamente 3 minutos para que termine de fraguar, ¿no? Eso va a depender obviamente de la temperatura y dentro de la boca, ¿no es cierto? Obviamente las temperaturas son más altas, entonces se nos reduce nuestro tiempo de trabajo, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta eso, ¿sí? Generalmente las resinas se manejan con espátulas plásticas. Usted puede comprarse este tipo de espátulas plásticas, tienen un juego, ¿no es cierto?, que viene un Hollenbach, un condensador y un bruñidor. Fíjese, las puntas son exactamente diferentes, ¿no? Lastimosamente, estas espátulas solamente hacen que tengamos una desinfección de alto nivel, o si los usamos en paciente, y a través del tiempo estas se van doblando y deformando, entonces constantemente hay que cambiar. Son las más económicas, ¿no? Y otras son las metálicas, que usted las puede encontrar en el comercio, ¿no? Entonces las metálicas con puntas de color, ¿no es cierto?, con puntas de color, se pueden esterilizar y nos duran mucho más tiempo. ¿Qué ventajas tenemos del sistema de fotocurado? Las ventajas que tenemos del sistema de fotocurado, doctores, pues son altísimas, ¿no? Como es luz blanca, la radiación es menor, los colores de las resinas nosotros podemos mezclarlos, podemos usar varios tipos de colores, no necesitamos espatular a menos que tengamos que necesitar un color específico. La densidad es una maravilla, como les acabo de explicar, tenemos diferentes densidades, las propiedades mecánicas son mayores, la estabilidad de color es mayor. En cuanto a la manipulación, nosotros tenemos mayor tiempo de trabajo. Sin embargo, si bien la teoría dice que estas resinas no enduran o no fragúan o no polimerizan mientras no están expuestas a la luz, usted tiene que estar consciente de que la luz, o sea, nuestros focos y la luz solar, tiene también esta radiación, ¿no? Este tipo de ondas de luz blanca, y por tanto tu tiempo de trabajo realmente
se reduce, ¿no? A unos 3 minutos. Por eso es que se trabaja solamente con capas de 1 milímetro. Es preferible, ¿sí? Eh, para restauraciones posteriores, entonces siempre vamos a trabajar con capas de 1 milímetro y yo les aconsejo que sea anterior o posterior. Siempre trabajen con proporciones de 1 milímetro, ¿no? Estas son las espátulas metálicas que usted puede encontrar en el comercio, ¿no es cierto? Las hay de diferente tamaño, forma, son talladores de resina, ¿no es cierto? Algunos en cada punta tienen diferente forma de tallado. Lo bueno es que se pueden esterilizar, ¿no es cierto? Y además actualmente estamos manejando los pinceles de silicona para obtener un mejor acabado, ¿no? Que también los puede usted adquirir en el comercio. Dentro de lo que son las resinas, nosotros vamos a hablar de un factor C. ¿Qué es el factor C? Es una relación que hay. Esto, obviamente, perdón, entre paréntesis, les van a explicar mucho mejor en operatoria, pero quiero que entiendan, ¿no? Que el factor C es una relación que hay entre las superficies adheridas y no adheridas. Por ejemplo, en la gráfica que usted tiene a la derecha, nosotros tenemos una clase 1 y una clase 4, ¿no es cierto? La clase 1 tiene 4 paredes y un piso, ¿de acuerdo? Lo que le falta es el techo para que sea un cubo total, ¿no es cierto? Entonces, como tengo 4 o 5 paredes que se está adhiriendo, tiene adhesión la resina, entonces es muy poco probable que se salga. Es correcto, ¿no ven? No se va a salir, aún ahí mi paciente vaya a triturar huesos, es muy poco probable que se rompa o que se salga. Sin embargo, en esta clase 4 que usted ve acá, ¿no es cierto? Le voy a poner el puntero. En esta clase 4 solamente tengo 1, 2 y 3 paredes, donde está adhiriendo o reteniendo la resina. Entonces, ya tengo menos paredes, ¿no es cierto? Y la presión que va a soportar esto al tener una masticación o cuando mi paciente esté cortando los dientes es mayor. Por tanto, ¿no es cierto? Es más factible que esta resina se envejezca más rápido, ¿no es cierto? Y se caiga. ¿Entendido? Por tanto, cuando usted haga una reparación en cualquier tipo de clase, sea 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Tiene que tener en cuenta de que la técnica de manipulación tiene que ser tan rígida, ¿no es cierto? Tan detallista, no importa si es una clase 1, 5, 3 o finalmente está reponiendo un borde incisal. Cuanto menos paredes tenga, ¿no es cierto? Es más frágil, ¿no es cierto? Y más fácil de que se salga. Por tanto, obviamente en operatoria le van a enseñar a hacer mayores retenciones, usar pines, ¿no es cierto? Que nosotros usamos para que la restauración se mantenga en su lugar, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que se explica con esto, ¿no es cierto? En una clase 1, ¿no es cierto? Usted solamente tiene una desventaja, en cambio en una clase 4 tiene la mayor desventaja y solamente queda adherida un 25%, ¿no es cierto? Es lo que les explica. Bien, entonces, ¿cómo manejo o cómo puedo minimizar este problema del factor C? Primero, utilizando la técnica de incrementos, o sea, de obturar por capas, ¿no? Esa es la técnica incremental, ¿no es cierto? Siempre hay que usar un adhesivo, ¿no es cierto? Y estos incrementos, en lo posible, tienen que ser oblicuos, es decir, si esta es mi cavidad, ¿no es cierto? Lo que estoy dibujando acá, yo voy a incrementar en diagonal para que cada uno se trabe. En cambio, si hago un incremento solamente plano aquí, ¿no es cierto? Como ponemos los cementos, es más fácil de que se salga, ¿no? Y la polimerización, por supuesto, tiene que ser capa a capa, no importa cómo ponga, plano, diagonal, etcétera.
pero no intente polimerizar todo junto porque eso también va en contra de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de fotoactivación? Ya les he dicho que primero hemos ido por una luz ultravioleta, que ya no hay, ¿no es cierto? Sin embargo, hemos pasado a una luz blanca, pero igual tenemos que protegernos la retina, por lo tanto, siempre manejamos con gafas de protección, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el tema del color de la resina? La selección del color va por un colorímetro, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener, esto ya lo hemos hablado en porcelana, vamos a tener la intensidad, ¿no es cierto? El hue, el croma y el valor, ¿no es cierto? La intensidad y la translucidez. Por lo tanto, en cada color usted tiene varias intensidades y va a utilizar colores para dentina y para esmalte. Una vez que ha seleccionado eso, antes de obturar, lo primero que tiene que hacer es profilaxis o limpieza. Luego colocar de preferencia aislamiento absoluto, ¿no es cierto? En nuestro paciente, siempre con aislamiento absoluto. Las resinas fotopolimerizables son las que menos tolerantes son a la humedad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos instalado el aislamiento absoluto, lo vamos a desinfectar, vamos a colocar obviamente en la cavidad una protección pulpar, ¿no es cierto? La protección pulpar es hidróxido de calcio y ionómero de vidrio en el caso de las resinas. Son las protecciones pulpares ideales, ¿no es cierto? Primero hidróxido de calcio y luego ionómero de vidrio. Repito. Una vez que terminó de fraguar estos cementos, podemos colocar ácido grabador. Debemos colocar ácido grabador a las paredes de la cavidad. Ya usted sabe cuáles son las paredes, ¿no? Nunca al piso, sino a las paredes. Siempre y cuando nosotros tengamos puesta una buena protección y el protector es ionómero de vidrio, lo que ha terminado, el ionómero de vidrio se deja grabar con el ácido grabador. Entonces, si bien hemos hablado que el ácido grabador en ambientes sanos donde vamos a hacer sellante es entre 30 y 60 segundos, como acá está cortado los tejidos, solamente necesitamos un ácido grabador o que el ácido grabador actúe entre 10 y 15 segundos. Una vez que ha actuado, se lava profusamente, se seca profusamente y luego se coloca, doctores, el adhesivo. ¿Entendido? Entonces se lava profusamente, ¿no es cierto? Se seca y se coloca el adhesivo, que es lo que ustedes van a usar. El adhesivo se coloca en piso pared, una capa delgada, ¿no es cierto? Es como un barniz. Se puede colocar tanto con un pincel como con una torenda. Y una vez que hemos realizado esto, se polimeriza por el tiempo de 20 segundos. Tiene que polimerizarse, ¿no? Se echa un chorrito de aire y luego se polimeriza por 20 segundos. Recuerde que el adhesivo son resinas sin carga inorgánica. Y esta resina se mete a todas las microporosidades que ha generado el ácido grabador para ayudar a la retención de la resina en las paredes. Entonces minimizamos todavía más lo que es el factor C. Una vez que hemos polimerizado o que se ha polimerizado el adhesivo, está listo, ¿no es cierto?, para recibir la obturación. Y como les he dicho, para evitar ese estrés de polimerización, nosotros utilizamos o llevamos las resinas por capas. Una capa, otra capa, polimerizamos. Y entre capa y capa debe haber una capa de adhesivo, una pintadita de adhesivo, 20 segundos. ¿Cuánto tiempo vamos a polimerizar cada capa? Doctores, nosotros vamos a polimerizar por un tiempo de aproximadamente 40 segundos. ¿Entendí? Sí hay algunos que dicen que en tonos claros menos y otros en tonos claros más, pero el tiempo de polimerización es de 40 segundos. Una vez que hemos terminado, nosotros debemos poner el papel de articular a la boca, ver si hay puntos de contacto, no solo en oclusión céntrica, sino en movimientos de lateralidad y protrusión, y luego procedemos al pulido total, ¿no es cierto?
¿Cuáles son los vectores de contracción, no es cierto? O sea, ¿por qué se contrae? Cuando nosotros utilizamos el autopolimerizable, la contracción va hacia el centro, entonces centrípeto. Pero cuando utilizamos la fotopolimerización, doctores, y esto quiero que lo tengan bien en cuenta, es hacia la luz. Por tanto, la luz, la lámpara tiene que hacer un círculo continuo, una y otra vez, ¿no es cierto? Para que la contracción vaya hacia las paredes, ¿de acuerdo? Por favor, quiero que lo eh, tengan en cuenta. Por eso, para minimizar el estrés de polimerización, la luz no puede mantenerse en un solo punto, tiene que girar alrededor de la restauración, ¿no es cierto? Alrededor de lo que es el borde cabo superficial. Para eso hemos marcado. Entonces, una segunda ventaja, ¿no es cierto?, de que sepas dónde está el borde cabo superficial para que cuando estés polimerizando, ¿no es cierto?, nosotros manejemos la luz alrededor. Y obviamente, ¿no es cierto?, las técnicas de incremento también van a evitar la contracción de polimerización o estrés de polimerización. Y ya les he dicho, esto puede ser manejado en capas horizontales, en capas diagonales, no hay ningún problema, ¿no? No se olvide, ¿no es cierto?, que una polimerización incompleta, porque de pronto agarra usted y le pone toda la resina, lo talla y solamente le pone 40 segundos, lo único que ha polimerizado es lo de arriba, lo interno no llega a penetrar la luz, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener usted una polimerización incompleta. Obviamente el tiempo de duración de la resina va a ser menor, la estabilidad cromática va a ser menor porque va a empezar a pigmentarse por el hecho de que no está polimerizado, ¿no es cierto? Y se va a volver más soluble, por tanto su resina no va a durar el tiempo establecido entre 5 y 8 años, ¿no? Fíjese usted lo que está viendo en imágenes, tanto en un premolar como también en un incisivo, entonces va pigmentando, ¿no es cierto?, como si tuviera sarro, eso es por una mala polimerización, ¿no es cierto? Y obviamente hay radicales libres de la pigmentación. Para acabar, nosotros tenemos, para hacer un acabado y pulido de esta resina, tenemos un kit completo en el comercio. Tenemos lijas, gomas, cepillos, fresas, ¿no es cierto?, puntas diamantadas, fresas multilaminadas, dependiendo de lo que nosotros querramos o cuál sea. Sin embargo, el acabado y pulido implica, como ya hemos avanzado, darle un contorno ideal y obtener una superficie pulida, o sea, tersa, suave, ¿no es cierto?, y que ópticamente nos dé un brillo, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar cualquiera de estas técnicas, nosotros ya las hemos revisado, ¿no? Entonces, fíjese, antes de hacer una obturación, siempre usted va a medir primero el color, como les he dicho, en intensidad y en translucidez. Recuerden que en cervical es un tono y muy intenso, al medio del cuerpo del vientre tenemos un tono intermedio y en el borde incisal son tonos translúcidos, ¿no? Una vez que ha hecho esto, ¿no es cierto?, veamos, por ejemplo, en esta restauración de amalgama que tiene recidiva, lo primero que vamos a hacer es sacar la restauración, eliminar todo, aplicamos un hidróxido de calcio, una base de cavitaria de ionómero de vidrio, ¿no es cierto? Si es muy profunda podemos aplicar un liner, ¿no? Y una vez que tenga base cavitaria bien puesta, nosotros vamos a aplicar el ácido grabador, ¿no es cierto? Tiempo de aplicación del ácido grabador de 10 a 15 segundos, lavamos profusamente, colocamos el adhesivo, ¿no es cierto? Y vamos incrementando capa a capa. ¿Estamos hasta aquí? ¿No es cierto? Y finalmente el último incremento es el que va a dar el tallado de los surcos, fosas, fisuras, cúspides con sus aristas y sus facetas, ¿no es cierto? Ese es un acabado final. Una vez que hemos terminado, ahí podemos ver el antes y el después, ¿no? Ok. Voy a hacer un alto aquí porque
hay muchos casos clínicos. Les voy a pasar unos videos, ¿no es cierto?, de cómo usted va a empezar a hacer sus restauraciones. Voy a volver a compartir pantalla. Por favor, me avisan. ¿La tienen mi pantalla? Sí, doctora. De acuerdo. Vamos a ver primero una cavidad clase 1, porque vamos a empezar en resinas con las cavidades clase 1, 3 y 5, que son las más facilitas, ¿no? Luego vamos a hacer las cavidades clase 4, ¿sí? Entonces les voy a mostrar primero la cavidad clase 1, ¿de acuerdo? Ok, ahí vamos. Me voy a ir directo a la parte, bueno, esto es igualito que lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Un modelo de Iborina que se ha preparado en la cavidad, cavidad clase 1, un modelo de Iborina en la cavidad clase 1. Voy a parar un ratito la música y luego les voy a dejar con el video. Entonces, se va a fijar usted, ¿no es cierto?, que lo primero que hacen es preparar una cavidad clase 1, ¿no es cierto? Ustedes tienen clase 1, 2 simple, 2 compuesta, etc. Como les dije, lo más fácil es la 3, 5 y 1. ¿Estamos? Entonces, aquí les voy a mostrar primero la 1, ¿no? Ya se le ha puesto bases cavitarias y lo que se está poniendo es un primer o un adhesivo, ¿no es cierto? Entonces, yo les he pedido estos aplicadores que se van a comprar del tamaño de sus cavidades porque vienen en tamaño. Una vez que se ha puesto el adhesivo, se polimeriza 20 segundos, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, recién le está colocando la base cavitaria, que es un ionómero de vidrio también fotopolimerizado. Hay ionómeros de vidrio fotopolimerizados. Una vez que está con la base cavitaria, ¿qué vamos a poner? El ácido grabador, ¿no es cierto? El ácido grabador se pone en las paredes y el borde cabo superficial. Si tu base cavitaria es ionómero de vidrio, también puedes poner. Tiempo de aplicación, otra vez 15 segundos, ¿no es cierto? Nuevamente lavamos, secamos profusamente y colocamos el adhesivo, ¿de acuerdo? A todo lo que es piso, paredes. ¿Me dejo entender? A partir de este punto es lo que van a hacer ustedes. No les he pedido ácido grabador porque hacen desastres y hasta los ojos se hacen saltar. ¿Entendido? Entonces, solamente a partir de este punto vamos a hacer. Primero aplica adhesivo, polimeriza, tiempo 20 segundos, ¿no es cierto? Ahí están los 20 segundos. Y luego elegimos la resina, ¿no es cierto? La resina, como les he dicho, hay diferentes colores. Fíjense, llevamos con una paletita una pequeña porción. Algunos mezclan los colores para darle el color de dentina, pero no lo hacemos directo con el guante, sino con estos vasitos de caucho, ¿no? Entonces, una vez que ya está, llevamos al diente, fíjese, y lo vamos a aplastar. Entonces vamos a hacer capas de 1 milímetro solamente, ¿no es cierto? Podemos combinar la técnica incremental horizontal y o diagonal, ¿no? En este caso hemos hecho una capa primera de incremento horizontal y en esa primera capa, fíjese, está ya empezando a delimitar los surcos. Fíjese que los surcos centrales, lo que les había dicho en cera, todos coinciden, ¿no es cierto?, con los dientes contiguos. Los surcos secundarios, la fosa central, hasta dónde van a ir las cúspides, ¿no es cierto?, y polimerizamos.
Tiempo de polimerización, 40 segundos, otra vez el adhesivo, 20 segundos, y otra vez colocamos. Cuando ya tenemos la primera capa, ¿no es cierto? O una segunda capa, vamos a empezar, dependiendo de la profundidad, ¿no? Vamos a empezar luego a trabajar con partes del diente, únicamente partes del diente. ¿A qué me refiero? Vamos a tallar cúspide por cúspide, así como les había enseñado en ceras, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez, un segundo incremento horizontal, donde estamos ya definiendo o delimitando cada una de las cúspides. En este momento, en los dientes naturales, se puede poner pigmentos, porque les he dicho que se da pigmentos, ¿no? Entonces, ponemos pigmentos oscuros a los surcos para que le den esa sensación de profundidad, ¿no es cierto? Y claros hacia los vértices de las cúspides para que le dé mayor translucidez. Se coloca adhesivo, ¿no es cierto? Para que esté entre capa y capa y además diseminar los pigmentos, ¿no? Para que no sean tan fuertes. Ahora fíjese, los incrementos son por cúspides y entonces lo que estamos haciendo o trabajando cúspide a cúspide, ¿no es cierto? Primero una, terminamos una y luego recién vamos a ir a avanzar a la siguiente cúspide. ¿Sí me dejo entender? El tallado de la resina es muy similar a lo que habíamos hecho o les expliqué en ceros. ¿Dudas hasta aquí? Fernando, Mario, Majito. No, doctorita. Ok. ¿Quieren que repita, doctores? Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver. Una cavidad clase 3. Las cavidades clase 3 en paciente es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? En este caso una recidiva. Son enteramente proximales y no afectan al ángulo, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. Entonces aquí hay una real, ¿no es cierto? Primero eliminamos la resina vieja. Como les he dicho, una vez que eliminamos, colocamos aislamiento absoluto, que es lo ideal para manejar resinas compuestas.
el aislamiento absoluto tiene que estar en el cuello del diente para que podamos tener un mejor trabajo, ¿no? Colocamos bases cavitarias y una vez que están las bases cavitarias, procedemos al grabado ácido, luego la aplicación del adhesivo, ¿no es cierto? Y fíjese que a pesar de ser clase 3, ¿no es cierto? La técnica es incremental, ¿no es cierto? O sea, vamos por partes. En este caso, primero se está trabajando, ¿no es cierto?, la parte palatina. Si usted se fija, voy a parar el video, ¿no es cierto? En esta parte de acá, usted ve el puntero, hay una matriz de acetato transparente, ¿no es cierto? Entonces se pone la matriz de acetato y primero se moldea la parte palatina. Luego vamos a ir a la proximal y finalmente la parte vestibular. Ahí están manejando las espátulas de silicona, ¿no es cierto?, que nos dan un mejor acabado. ¿Fijas? Ahora va por la parte proximal, trabaja la parte proximal. Y fíjese cómo se pone la matriz de acetato de celulosa, ¿no es cierto? Lo voy a retroceder un poquito. Ahí está. La matriz de acetato de celulosa para trabajar la parte proximal. ¿Sí? Bien, voy a hacer un alto acá para... Esa es la forma correcta de manejar una matriz de acetato de celulosa. Entonces, fíjese, una partecita, incrementamos, ¿no es cierto? Polimerizamos, verificamos que no existan hombros. Y finalmente, una vez que ha terminado, se pulen, ¿no? Como le he indicado ya, con este tipo de piezas especiales multilaminadas.
y volvemos a lo que era antes, ¿no es cierto? Pero ya restaurado. Ok, doctores, dejo de compartir. Voy a dar paso a la activación del repaso, mis estimados